No, buenos días, buenas tardes y buenos días. Sí, el programa 16 ya son 4 meses en los que creo que nosotros hemos aprendido mucho más. Más de lo que tratamos de comunicar, que enseñar, realidad, de ninguna forma comunicar. Creo que cuando nosotros pensamos y Dios puso en nosotros este programa fue justamente para eso, para aprender, para, al menos yo, para empezar a hablar de lo que sentimos, de los problemas que tenemos, y justamente al empezar a hablar uno busca las soluciones o ve las cosas con más claridad. Y yo creo que la que más aprendió realmente de todo esto fui yo, que tenía tantas cosas que necesitaba mejorar. Los dos hemos aprendido, mi amor. Y a ver, para los que nos ven quizás por primera vez, este programa, el 1+1, tienen que saber que primero no lo está haciendo una pareja perfecta. Lo está haciendo una pareja como todos, con problemas, con discusiones, que han tenido altos y bajos, que pasan pruebas, que son felices, que sonríen, que disfrutan. Que se pelean. Como todo. Y de lo que se trata este programa, vamos hablando de nuestra experiencia, lo que nosotros hemos ido viviendo, las cosas buenas, las cosas malas, pero por sobre todo el cómo superar estas pruebas que los matrimonios van pasando. Y el tema de hoy le llamamos las pequeñas zorras en tu hogar. Y ahí está la zorrita. La trajimos. Hola. Ahí está, ahí va. Estamos hablando de las pequeñas zorras que aparece en la Biblia. Sí, a ver, vamos a explicar primero qué es esta analogía de las pequeñas, o sea, de las zorritas. A ver, cuando tienes un campo, y en la Biblia habla del viñedo, ¿okay? La viña es tu vida, ¿ok? Y las zorritas, como tú ves ahí, son muy bonitas, muy simpáticas, pero ellas van cavando bajo la tierra. Entonces, cuando ellas están haciendo daño, tú no te das cuenta. Cavan debajo de la tierra, hacen sus túneles y no te das cuenta, y después las ves caminar por ahí y son tan bonitas. O sea, ni siquiera te molestan. Pero llega un punto en que tantos túneles hicieron en la tierra que todo tu viñedo cae de la noche a la mañana. Y ahí está la vida en que cae de la noche a la mañana. Sí, y eso está en Cantares 2.15, dice. Espérame un ratito que no estoy encontrando. Vale, dilo, yo lo voy a buscar. ¿Tú tienes para buscar? Porque no lo encontré. Búscalo. Pero básicamente lo que dice es, las viñas representan el amor en crecimiento, el compromiso, la relación matrimonial, y las zorras pequeñas son esos detalles sutiles, casi imperceptibles, que si no se detectan a tiempo terminan destruyendo el fruto que Dios quiere dar a través del matrimonio. Y estas pequeñas zorras pueden ser, vamos a hacer la lista, hagan la lista de si hay o no zorritas en su matrimonio. La indiferencia emocional, la crítica constante, el orgullo que impide pedir perdón, el egoísmo en las decisiones y el descuido espiritual y emocional. Ahí todas tenemos nosotros. ¿Cuántas zorritas hay que poner acá? 10 zorras. Mira, a ver, te lo voy a decir desde el lado, porque leemos el contexto bíblico y después ya analizamos con nuestra vida. Vale. ¿Okay? En Gálatas 5, si nos vamos al versículo 1 que dice en Gálatas, dice estar firmes en libertad. Pero después se va al capítulo, o sea, al versículo 13, no usar la libertad para la carne. ¿Qué significan las cosas de la carne? Está en el versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. O sea, en Gálatas se define todo eso que es de la carne, o sea, que no le agrada a Dios. Y después, los frutos de la carne. En el 25 vuelve a decir, no nos hagamos vanagloriosos, o sea, el yo, irritándonos, o sea, no seamos irritables, y tampoco seamos envidiosos. Fíjate, y si nos vamos a los 10 mandamientos, el mandamiento número 6 dice, no cometan actos impuros, que es justamente lo que está diciendo Gálatas. Y en el 9, pensamientos impuros, nuevamente también lo que está diciendo Gálatas. Si nos vamos a lo que son los mandamientos, uno a veces dice,
ay, pero si yo soy tan bueno, no mato, no robo, no miento. Sí. Pero creo yo que los 2 mandamientos más difíciles son el 9 y el 10, ya los vamos a analizar, pero el 9 y el 10, pensamientos impuros, o sea, los pensamientos de la carne que dice acá, y el no codiciar los bienes ajenos, la envidia, que Gálatas lo retrata perfecto, porque la envidia también está en Gálatas 19, de los actos de la carne, y te lo vuelve a repetir en el 25. Entonces, cuando uno se da cuenta que esas pequeñas zorritas, toda esa lista que dijimos, entran en ese matrimonio, tal cual como tú hiciste una lista desde un análisis, empiezas a entender por qué tu matrimonio muchas veces está mal, y es lo que justamente nos ha pasado a nosotros. Sí, y seamos más, demos ejemplos aún más honestos. Nosotros de estos 5 puntos, ya les dijimos que todas la tuvimos, las seguimos teniendo varias de estas zorras. Por ejemplo, la indiferencia emocional. Muchísimas veces, y creo que hasta pocos días atrás, porque se nos hace costumbre, me pasa que, por ejemplo, Alberto dice algo que no me gusta y no le respondo, lo ignoro. O sea, la indiferencia emocional, o de repente yo le estoy contando cosas que me duelen o me molestan y él se cierra, no quiere escuchar o me dice que está ocupado. O sea, distintas situaciones en donde nosotros, o sea, ya nosotros como matrimonio o ustedes en casa están practicando esa indiferencia emocional, y es una pequeña zorra, es un problema que si no se soluciona de raíz va a generar, así como contaste, esos pozos debajo de la tierra, que va a hacer que toda tu base en algún momento caiga. La crítica constante, esa sí, yo tengo la corona aquí puesta. La señora criticona. No, yo lo tengo que aceptar, yo acepto y soy consciente de que mucho tiempo nuestro matrimonio estuvo así de mal, porque yo me encargaba y me enfocaba en ver solamente los defectos de mi esposo, lo que no hacía, lo que tenía que hacer, lo que hizo mal, lo que le faltaba por hacer, o lo que aún no teníamos, o lo que hizo en el pasado, o sea, cualquier cosa. Y me encargaba de resaltar y de decir, de recordarte. Por si te olvidabas, yo te recordaba. A ver, ojo. Y Alberto no me decía nada, y puede que también te esté pasando en la casa y tu esposo no te dice nada o tu esposa no te dice nada, pero queda una espinita que va hincando el corazón, y el corazón va doliendo y se va cerrando y se va cerrando hasta que en algún punto explota. Creo que el tema de la crítica constante es una de las principales espinas que nosotros los hombres nos guardamos en silencio. Nosotros los hombres, y lo hemos hablado en otros programas, somos tan competitivos, queremos siempre estar bien considerados, queremos siempre dar lo mejor, y sobre todo un hombre que ama a su familia y que ama a su esposa siempre quiere dar lo mejor. Sí. Y siempre quiere saber de que está haciendo lo mejor. Y cuando se nos empieza a criticar y se nos dicen esos pequeños detalles, que ojo, todos tenemos defectos, si nadie puede decir soy perfecto, ¿no? Pero cuando te recuerdan el defecto, a nosotros es una espina que lo vamos guardando, y al final en nuestro interior está lleno de espina por esa pequeña zorrita que era la crítica constante. Y ahí también lo hablamos en otro programa, de la crítica constructiva, el disfrazar la crítica constructiva cuando te dicen no, pero es que lo digo para mejorar. Y una vez nosotros dos hablamos y yo te decía, Pau, aquí hay una hoja en blanco con un punto negro. Estamos acostumbrados, si yo a toda la gente le mostramos una hoja en blanco y con un punto negro y le preguntamos ¿qué ves?, la gente va a decir un punto negro. La gente no está acostumbrada a decir una hoja en blanco con un punto negro. O sea, no te das cuenta que el 99% de las cosas pueden ser inmensamente buenas. Nos dedicamos a mirar solamente esa una que está mal, y con esa una terminamos manchando toda la hoja blanca que es nuestro matrimonio. Sí, totalmente. Punto 3, el orgullo que impide pedir perdón.
eso yo creo que está instaurado lastimosamente en la mayoría de las familias, en la mayoría de los matrimonios, porque nos cuesta tanto pedir perdón. Y muchas veces somos los hombres, por lo mismo. Cuesta tanto, mujeres también. Sí. Yo soy bastante orgullosa y llego, o sea, sumado a que tú también eres un poquito orgulloso. O sea, en esa nos vamos a la pared. Y vamos compitiendo, entonces como que no me habla, yo tampoco le hablo, y podían pasar días y como ninguno cede, hay un ambiente súper tenso que no le agrada a Dios y que tarde o temprano va a explotar, va a estallar todo. Es que eso está justamente lo que dice en Gálatas 5, en el 19, o sea, las contiendas, los pleitos y la ira. O sea, cuando nos empezamos a llenar de ira, cuando nos empezamos a llenar con ese pequeño detalle de no me hablo, entonces yo tampoco le hablo, eso es una contienda y no le está gustando a Dios. Y esa pequeña zorrita de bueno, entonces no le hablo, claro, tú pasaste 5 minutos sin hablar, 1 hora sin hablar, 1 día sin hablar y la zorrita va cavando su túnel por debajo. Se va instalando. Hasta que empieza justamente a caer. Sí. Así que es tan importante practicar ese pedir perdón, aunque el otro haya tenido la culpa, o sea, no ser el que da o la persona que da pie a que las cosas se arreglen. Es que uno de los dos, lo hablamos en un programa. Uno también. tiene que aprender. Uno de los dos tiene que frenar. Sí. Uno de los dos tiene que frenar y vamos acá. ¿Cómo son los frutos del Espíritu? Antes de seguir ahí, vamos. Los frutos del Espíritu están en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas esas cosas no hay ley. Después vamos a analizar eso, pero porque es una frase muy bonita, pero fíjate, mansedumbre, templanza y paciencia. Y eso es lo que Dios nos está diciendo que le agrada, porque son los frutos de Él, son los frutos del Espíritu. Sí. Y cuando dice contra esas cosas no hay ley, es porque eso es lo que Él está pidiendo. O sea, si eres manso, si tienes paciencia, si tienes bondad, está perfecto todo. O sea, es así como te quiero ver caminar. No hay un límite para... No hay un límite para amar, no hay un límite para la fe, no hay un límite para tener paciencia. Y eso es lo que te está diciendo. A veces nosotros decimos, ¿pero qué tengo que hacer? Sé paciente, sé manso. O sea, si la otra persona te insultó, tú no insultes. ¿Por qué? Porque deja que la otra persona sea la que está fallando y tú ayúdala a que se dé cuenta de ese error sin tú entrar en un error adicional. Porque cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios por lo que cada día hace. Cuando nos acostamos en la noche y estamos en oración, cada uno sabe por lo cual tiene que agradecer, pedir, pero por sobre todo tiene que reconocer qué cosas hizo frente a Dios. Y entonces, si soy yo el que cometí el error, yo en la noche, cuando hable con Dios en oración, le digo, ¿sabes qué? Te fallé, pero primero le fallé a Dios por medio de ti. O sea, te fallo a ti, pero le estoy fallando a Dios porque me lo está diciendo claro lo que tengo que hacer, que es justamente tener paciencia y templanza. Entonces, en ese momento que se relaciona mucho con el uno, de la indiferencia sentimental, si uno está con indiferencia sentimental, el otro no lo puede hacer porque le estás fallando a la orden de Dios. Y fíjate lo que pasa. Si supongamos que Paola me habla mal y yo no contesto, vamos al caso, Paola, las veces que hemos discutido, que tú estás acelerada y yo me quedo callado. ¿Qué empieza a pasar en ti las veces que yo me quedo callado? Primero no te soporto. Obvio. Primero quiero que me respondas. Bueno, pero eso también en cada persona es distinto su modo de comunicarse. En mi caso, cuando te estoy hablando quiero que me respondas. No, pero en el momento cuando tú estabas... Ya lo sé, pero cuando no me respondes, primero o grito más, o te hablo más fuerte, o sigo hablando hasta que me doy cuenta como que, bueno, no me va a responder y estoy hablando, pero como una loca sola. Entonces lo que hago es, ocurre como una introspección donde yo me analizo y donde digo, no tiene sentido, voy a relajarme un poco y luego lo converso bien. Y es justamente ahí cuando uno tiene la intención también de pedirle a Dios dirección y que te ayude a sacar esa emoción negativa. Porque no es lo mismo que te quedes y con esa angustia y decir, bueno, no le voy a decir más nada, y te guardas eso y te comes y te quedas llena de rabia y más odio hacia tu pareja. Distinto es a que, bueno, no me contestaste, entonces yo entro en una situación de reflexión con Dios
y le pido que me ayude. Entonces me hace evaluar lo que dije, lo que pienso, lo que siento, y para luego poder conversar contigo de una forma más constructiva. ¿Qué hubiese pasado? Eso pasó en mí. ¿Qué hubiese pasado si en el momento en cuando tú estás enojada, yo voy y te contesto? Se arma la pelea del siglo. Y así es justamente como comienzan las grandes peleas. Sí. Cuando los dos están rindiendo frutos de la carne. Lo que tú siembras vas a cosechar. Entonces, si tú estás dándole entrada a esos sentimientos de la carne, a esos sentimientos pecaminosos, etcétera, o sea, todo eso que no tienes que hacer, ¿qué crees que va a pasar en tu matrimonio? Va a pasar lo que no tiene que pasar, justamente, que se van a empezar a alejar. Pero si actúas desde el lado del espíritu, como te llenó Dios, con amor, con paciencia, hasta las peleas las vas a poder superar. Y ahí es cuando uno dice, ok, uno de los dos tiene que parar. Uno de los dos tiene que ser, cuando hay amor en la pareja, cuando quieren construir. Porque aquí voy a hacer el paro, porque hay parejas que en verdad se quieren destruir todos los días. Y entran en el juego de destruirse. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo hacemos? Es que por lo menos uno se tiene que acercar a Dios. Sí o sí. Uno se tiene que acercar a Dios, que lo hablamos hace unos programas. Uno tiene que empezar a leer la palabra, uno tiene que estar en oración, uno tiene que estar acompañándose de hermanos, de hermanos en Cristo que te quieren ver bien, que te van a aconsejar, porque uno tiene que empezar a tomar la armadura de Dios para salvar ese matrimonio. Pero nace en uno primero. Y ese uno lo arrastra. Sí. ¿Sí? Yo conocí a Dios cuando tenía ya 11 años, o sea, han pasado más de 30. Pero yo me vuelvo a acercar a Dios por ti. Si bien sabía que existía, que te podía hablar de Dios, pero mi relación muy cercana es por ti, por la gran fe que tenías tú. Entonces, date cuenta que siempre en una pareja uno va a arrastrar. Y ojo, y uno te arrastra para el mal o para el bien. Entonces, ¿cuál es el camino que quieres elegir? Creo que esa es la primera pregunta que le tenemos que hacer a la gente. ¿Qué es lo que quieres elegir? ¿Qué camino? ¿El del bien o del mal? ¿El de las zorritas que andan por debajo rompiendo todo? ¿O el que va a cuidar ese viñedo que es tu familia? Una frase que yo también utilizaba mucho es tratar de agrandarse una como esposa o como esposo, y decir, pero no va a encontrar otra mujer como yo le respeto, yo no soy infiel, yo le hago la comida o le tengo las cosas en la casa ordenadas, me encargo del niño o de lo que sea. Y uno a veces cree que por esas cosas, por realizar ciertas cosas genéricas, como que lo demás no lo está haciendo mal. No sé si me explico. Puede que no esté siendo infiel, puede que como mujer, que no estemos siendo, ¿qué se puede decir? Conflictiva, o sí, que seamos súper cariñosas, que seamos alegres en la casa. Pero ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, viene tu esposo y te quiere contar un problema y tú no lo quieres escuchar? ¿O qué pasa cuando, no sé, ves que tu esposo está actuando de una forma que no es la correcta y tú no le dices nada? Como que lo miras con pobrecito o como que ya juzgándolo o agrandando su defecto, en lugar de acercarte y decirle, mi amor, me parece que esto y esto está mal. O al revés, puede que esté haciendo cosas buenas y que tú no te acerques a decirle, mi amor, qué bien hiciste esto, o qué bien actuaste. Algo que nosotros estamos aprendiendo a hacer es, justo esta mañana Alberto me decía, mi amor, llevamos creo que 1 o 2 semanas en las que ni una vez me has mencionado ninguna crítica, me dijo esta mañana. Y yo no me había dado cuenta de eso, y le agradezco que me haya dicho, porque es una superación importante que he tenido sin darme cuenta. Entonces es muy importante analizarnos y no dar por hecho de que porque no hacemos ciertas cosas malas, entre comillas, pensemos que tampoco estamos haciendo cosas malas, pequeñitas. Que mira, los grandes pecados o las grandes cosas de la carne, vamos a los grandes pecados: robar, mentir, matar. Uno dice que yo soy tan bueno porque no robo, ni miento, ni mato. Sí. Vale, pero ahí vamos a parar un poquito, que es un poco lo que te decía en la mañana cuando estábamos haciendo el devocional.
seamos sinceros, pero inmensamente sinceros. El no robar y no matar, ¿lo haces por miedo a Dios o por miedo al que te vas a la cárcel? Lamentablemente, lo hacemos por miedo a que nos vamos a la cárcel. ¿Por qué quiero decir esto? Porque en nuestra vida tiene que empezar a funcionar el temor de Dios, más que la ley que nos lleva a una cárcel terrenal. Sí. Tenemos que tenerle más miedo a la cárcel espiritual a la que entramos cuando le fallamos justamente a Dios y que el enemigo empieza a ganar en nuestra casa. Cuando tú te des cuenta que el enemigo, con esos pequeños detalles de la desobediencia, la ira, esas pequeñas zorritas son el enemigo que está entrando. Entonces, ¿cuál es el consejo a la gente? Cuidado con esos pequeños detalles, con esos pequeños pecados. ¿Viste cuando dicen, ay, pero es una mentira pequeñita? Es una mentira igual. Es una mentira piadosa. Ay, pero es que ¿cómo se va a sentir mal si solamente se lo dije como una crítica constructiva? Es una zorrita igual, sí, que te va comiendo por dentro. Vamos al ejemplo de este árbol del viñedo. Los grandes pecados es como que si viniera un huracán. Claro, viene un huracán y arrasa con todo. Entonces tú dices, como no hay ningún huracán y el cielo está con sol y está lindo el cielo, mi viñedo está perfecto. Y no te preocupas de lo que hay justamente por debajo, donde están justamente las zorritas. Y tú dices, no hay ningún huracán, vamos al matrimonio. No hay infidelidad, no nos gritamos, no hay agresión psicológica, no hay agresión física, nos llevamos perfectamente bien, por ejemplo, en la sexualidad. Entonces tú dices que el matrimonio supuestamente está perfecto. Y muchas veces vemos en otras parejas que el matrimonio perfecto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay sol sobre el viñedo, pero por debajo ¿qué hay? En esos pequeños detalles que hay. O cuando, ese es otro tema que también nos pasó a nosotros, que aparentemente ya que hablas del sol, aparentemente cuando todo está bien, cuando el sol está bonito, cuando el viñedo está verde, como que todo parece funcionar, pero cuando aparece un problema real, o sea, problemas económicos, enfermedad o algo, normalmente ahí las parejas también se quiebran porque faltó comunicación, faltó el apego emocional o apoyo emocional, apoyo más que apego, apoyo emocional en donde estoy contigo en las buenas y en las malas, en donde hay una comunicación de lo que sientes, de lo que piensas, en donde se comparten las cosas, que este es otro punto que también nos pasó a nosotros. Todo nos pasó, nos va a seguir pasando seguro. El egoísmo y las decisiones. ¿Qué pasa cuando en el hogar, por ejemplo, solo uno es el que decide todas las cosas económicas o todas las cosas de temas importantes, de salud, de viajes, de educación, etc.? En algún momento se quiebra porque es como que despertás un día y querés tomar, voy a decir yo lo que pasó acá entre nosotros. No hay nadie dentro de nosotros. No hay nadie, nadie está viendo. Como yo dejé mi trabajo por decisión en conjunto, y Alberto es el que pone el sustento económico. Entonces llegó un punto en el que yo quería tomar decisiones y yo no sabía cuánto había en nuestra cuenta, qué había que pagar, qué no había que pagar, y como que me empecé a sentir y a preguntarme qué pinto yo aquí, qué tengo que hacer, o por cuándo fue que yo empecé a no tomar decisiones o a no saber de cómo estamos. Y tuvimos que conversarlo, trabajarlo, porque de verdad fue un problema, porque a mí me afectaba emocionalmente, me afectaba de forma personal y más orientado hacia lo profesional también, en donde yo sentía que yo no tenía control de las cosas que yo quería hacer o comprar. O sea, estoy dando un ejemplo, pueden ser muchos ejemplos más dentro de cada matrimonio, pero en especial nos pasó eso y fue como un punto de quiebre que si no estábamos fuertes, podía ser motivo de separación. Es que pongamos el contexto a la gente. A ver, yo soy emprendedor ya hace bastante tiempo. Creo que, o sea, independiente de que el hombre sea emprendedor o que tenga un trabajo, ¿okay? Salario y un trabajo con horario, pero en el mundo del emprendimiento es bastante más difícil. ¿Por qué? Porque hay que ir tomando decisiones siempre, todos los días. ¿Okay? ¿Y qué fue lo que pasó en nosotros? Cuando un emprendedor
se hace muchas veces solo. Y entonces toma decisiones solo y está acostumbrado a caminar solo, independiente de que tenga equipo. Sí. ¿Okay? Y lo primero que tiene que hacer un emprendedor es ya entender que ya no caminas solo, sino que caminas con Dios. Pero fundamentalmente un emprendedor que está en un matrimonio es tal cual como se llama este programa. 1 más 1 es 1. O sea, tienes que saber que el emprendimiento ya no es tuyo, es de la familia. ¿Y qué fue lo que hice yo? Bueno, el emprendimiento seguía siendo mío y yo arrastraba a mi familia donde yo fuera. O sea, la gente tiene que saber, en 5 años vivimos en 4 países. En la primera etapa nos íbamos cambiando de ciudad en ciudad rápido, de hotel en hotel. Y uno puede decir, ay, pero qué bonito andar de hotel en hotel, o qué linda o que entretenía la vida de que, por ejemplo, Pau no trabaja, entonces Alberto lo hace todo, o que entretenía la vida de cambiarse país en país. Claro, pero ¿dónde está el problema? Que no fue una decisión en conjunto. Si bien yo le avisaba a Pau y le decía, en 2 meses más nos vamos a tal país, pero nunca hubo ¿quieres ir a ese país? O sí. Pau, ¿quieres que entremos a este negocio? No, yo decía, a ver, formé tal cosa, formé tal negocio. Me comunicabas, pero no claro, me... O sea, no había una conversación. Entonces, sí. ¿Qué va pasando con tu pareja? Y esto la gente lo tiene que analizar. Cuando tú no haces parte de tu pareja de las decisiones, es como que la sientas atrás en el auto. O sea, es como que le invitas de vacaciones, pero siéntate atrás. Y calladita más bonita. ¿Te acuerdas de esa frase? O sea, calladita más bonita porque el que manda soy yo. Y yo conduzco, yo hago las cosas y agradece porque te estoy llevando de vacaciones. O sea, por favor, esas frases, mis queridos hermanos, amigos, compañeros, ¿cuántas veces las dijimos? Pero es que tienes que estar agradecida porque el que paga soy yo. ¿Por qué? Porque te estoy regalando unas vacaciones. Es que no es así. No. Porque ahora las decisiones económicas son de la familia. Y volvemos a lo mismo. Esas zorritas son esa frase, son ese ninguneo de los sentimientos de tu pareja, decir es que ella no tiene nada que opinar, es que tiene que estar simplemente inmensamente agradecida porque le doy todo. No, porque hay algo más y tiene mucha relación con el primer punto que dijiste de esa desconexión sentimental. Tú cuando no le permites a tu pareja opinar, no la estás validando. Y al no validarla, esa persona se siente completamente despreciada. Y es probable que tu mujer o los hombres, cuando pasa al revés, guardan silencio. Sí. Y ahí aparece la zorrita. Ese silencio significa ese túnel que va construyéndose debajo de la tierra hasta que un día el árbol cae. Y muchas veces, en mi caso, como no hablábamos específicamente de ese tema y todavía no lo habíamos detectado como una zorra principal, solo se veía en el día a día una esposa, o sea, tú veías una esposa que se quejaba todo el día, que estaba súper insegura, que estaba insatisfecha con su vida actual, que tenía mucho miedo y mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa información importante dentro de nuestro matrimonio. Pero una vez que se habla, una vez que se conversa, es todo distinto porque somos un equipo. Entonces es muy importante que veamos y analicemos cómo está, cuál es la base de nuestro matrimonio. Principalmente tiene que ser Dios, y aparte de Dios, una vez que está Dios, son los pequeños pilares que conforman, ¿verdad? Y aquí nos dice, Dios nos llama a cultivar una relación sembrada por el Espíritu. En los versículos 22 y 23 de Cantares encontramos los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es el antídoto para sanar y proteger el matrimonio, que ya lo dijo Alberto, el amor, el gozo, la fe, el dominio propio. Eso es tan importante. Esa es la mansedumbre. Sí. Así que eso es súper importante, queríamos compartir con ustedes. Se pasó volando, ya son 15:30. Vamos a extender otra vez 1 hora. No vamos a extender 1 hora, pero no lo cerramos así tan de golpe. No. Yo les quiero, después de que tú digas, les quiero dejar 3 preguntas, o sea, 3 puntos para que puedan analizar. Sí, a ver, quiero recapitular porque la gente entra, sale. El programa de hoy se llamaba Las pequeñas zorras en tu hogar. ¿Qué significan las zorras? Son esos pequeños detalles que van comiendo la tierra por debajo, que no te das cuenta
de los problemas porque supuestamente tienes un matrimonio perfecto y no te das cuenta. Claro, es probable que no discutan jamás. Pero ojo, el que no se discuta jamás no significa que el matrimonio esté completamente sano. No significa que la tierra debajo de tus árboles esté sana. ¿Por qué? Porque puede estar llena de orificios, puede estar llena de túneles que son los que construyen las zorritas como la que está ahí. Entonces esa es la analogía. Yo quiero que los matrimonios, ahora vas tú, Pau, los matrimonios pensemos en esos pequeños detalles que le pueden causar una espina a tu pareja. Cada uno sabe las cosas que le hacen bien o que le hacen mal a su pareja. Cada uno lo sabe. Quiero que por favor recuerden qué espinas colocaron la semana pasada y algo muy importante, tómense el tiempo de decirle a tu pareja perdón por esta espina que clavé, porque es la única forma, con el perdón y el arrepentimiento, en que esas cosas se sanen. Así es. Bueno, una aplicación para hoy de tarea. Tómate un momento y pregúntale a tu pareja, ¿hay alguna pequeña zorra que esté afectando nuestro amor o nuestro matrimonio? Te pregunto. ¿Ay? Ya lo vamos a hablar. Podríamos extenderlo. Bueno, pero es importante que... ¡Hasta mañana! Es importante justamente decir sí ahí y lo vamos a conversar, a decir, no, está todo bien, pero después aparece un problemita y todo explota y uno no sabe por dónde empezar. Así que es muy importante, si aunque sea hay uno, bueno, hablen de esa única zorrita. 2, elijan juntos uno de los frutos del espíritu para practicar esta semana. Por ejemplo, la paciencia. Practiquen ser más pacientes, practiquen ser más serenos mutuamente por esta semana. O sea, la idea es que lo practiquen, lo aprendan y que sea sostenible. Y tercero, oren cada día uno por el otro, pidiendo a Dios que fortalezca la relación y que les dé sabiduría. Para cerrar, quiero ir en el punto 2, porque el 1 está claro. Conversen las cosas que son esas zorritas, esas pequeñas cosas que te molestan. ¿Sabes qué, mi amor? Me molesta X. Tú un día me dijiste, ¿sabes qué, mi amor? Me molesta que te cocino con todo el amor y tú nunca me dices que está rico. Son pequeñísimos detalles. Y uno puede decir, es que obviamente está rico porque me lo comí todo, pero es que... no es lo mismo que decir, es que amor, ahí está. O sea, esas pequeñas cosas y la gente puede estar diciendo, ay, pero qué exagerado. No, es que cuidado con esa exageración. Por eso se llaman las zorritas. Porque hay pequeñas cosas que van debilitando. Y el segundo punto, el tema de la mansedumbre. Tienen que entender que ustedes están en un matrimonio para construir un equipo, no están en una competencia. No están en la competencia de quién grita más, de quién es más indiferente, es que tú me hiciste, yo te hago, no están en eso. Se van a dar cuenta y van a haber muchos cambios cuando se bajen de la pelea y recuerden que son 1 más 1, simplemente 1. Cuando se den cuenta que son un equipo y no están en una competencia, en una lucha. Algo que siento ahora decir, ya cerramos con eso, por ejemplo, la indiferencia en la relación. Hay muchas parejas que ambos trabajan, salen temprano y vuelven tarde y están totalmente automatizados y como que no se hablan de las cosas profundas, no se comparten sentimientos, no se comparten emociones o proyectos juntos, sino que cada quien hace lo suyo, se llevan bien, pero más que matrimonio terminamos siendo compañeros de piso. Entonces es tan importante, si eso te está pasando, que traten de tener un momento en donde sentarse realmente y conversar de las cosas, cómo fue tu semana, qué te gustaría hacer, qué proyectos podemos armar para este año, no sé, hablar de cosas, por más tontas que sean, reírse juntos, ver una película, que es algo que también estuvimos analizando con Alberto, porque él trabaja mayoritariamente durante el día. Si bien trabaja desde casa, lo hace en la oficina y yo estoy o con Franco o estoy haciendo mis cosas y luego llega la noche, es hacer dormir a Franco y Franco normalmente todavía no puede dormir solo, entonces o me encierro yo con Fran o él y ya no tenemos tiempo de conversar hasta que, bueno, evidentemente ocurrieron muchas peleas y nos dimos cuenta que necesitamos recuperar ese momento de calidad, ese momento de conversar, de darnos un abrazo o de simplemente estar uno al lado del otro y sentir la presencia del otro, porque yo en una habitación con mi hijo y él lejos, o sea, él en otra habitación,
no es algo que a Dios le agrade, porque el matrimonio no es para eso. Entonces, sí. Y tocando ese eso. punto, les voy a dar el consejo que tú les diste una vez. Justamente que era un programa, vuelvan al noviazgo. Vuelvan a salir una vez solos y tú le voy a decir exactamente como tú le dijiste. Salgan a cenar o a caminar, pero tienen una sola tarea: no reclamarse absolutamente nada. Estar así en mute. Qué difícil que es. Y se van a dar cuenta que pueden conversar y decirse las cosas lindas. Sí. Bueno, que Dios los bendiga y gracias una vez más. Estamos subiendo en YouTube, ya tenemos 30 suscriptores, nos faltan 20, así que compartan y ayúdennos para que hagamos las transmisiones desde allí. Les mandamos un beso grande y nos vemos el lunes si Dios lo permite. Chao, chao.